Un saludo muy especial para todas las personas que a esta hora nos acompañan en esto que se llama Al Día con el Agro. Mi nombre es Angie García y para mí es un placer acompañarlos en esta oportunidad. Hoy nos encontramos en la ANDI, este lugar que ya nos ha abierto varias veces sus puertas, porque es que acá hay temas muy importantes que se cocinan para el agro del país. Y uno de ellos, del que vamos a hablar el día de hoy, es el trigo. Por eso nos encontramos con la directora de la Federación de Molineros de Trigo de Colombia, ella es Pilar Ortiz, y pues justamente vamos a hablar de esos temitas que son bien interesantes para la industria, pero también para los consumidores. Pues directora, para nosotros es un placer que nos esté acompañando. Bueno, buenas tardes, Angie, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Empecemos contándole un poco a la gente cómo funciona la industria de molinos en Colombia. Bueno, en Colombia tenemos 22 empresas molineras de trigo, tenemos 40 plantas de producción en los diferentes departamentos de Colombia y actualmente estamos importando todo el trigo porque en Colombia tenemos una insuficiente producción de trigo. En Colombia solamente producimos 6.000 toneladas de trigo, un trigo en muy baja calidad y para el consumo nacional necesitamos 2 millones de toneladas aproximadamente. El año pasado, a finales de año, vimos un incremento a 2.100.000 toneladas, que representa más o menos un 4% en incremento de las importaciones de trigo, y esto se debe a que la categoría de pastas, que es un alimento derivado del trigo, creció y los consumidores, digamos que en Colombia están consumiendo más pastas. Bueno, eso es bien interesante porque hay que explicarle un poco a la gente que esos productos de pronto que más salen del trigo acá en Colombia son los productos de panadería, de pastelería y por supuesto también las pastas que por lo menos personalmente a mí me encantan. Estuvimos ahí recorriendo nosotras uno de los molinos más importantes conocidos como El Lobo, ubicado en el municipio de Mosquera, y es bien interesante ver algunas imágenes y si quisiéramos mostrárselas a todos nuestros televidentes para contarles un poco cómo funcionan los molinos, esa industria y ese proceso que podemos llamar también un poco más natural de lo que se vive de pronto en otros sectores. Si quiere, cuéntenos cómo funciona un molino de trigo, cómo es entrar allí. Bueno, la industria de molinería de trigo es una industria muy bonita. El proceso empieza cuando los molineros de trigo, con toda su experiencia, escogen sus proveedores de trigo a nivel mundial. Como les explicaba, pues desafortunadamente Colombia no tiene el clima ni las condiciones de humedad para poder cultivar trigo. Entonces traemos trigo de los países que tienen la mejor calidad de trigo. Una vez nuestros molineros escogen ese trigo, lo traemos y empezamos el proceso de molienda. El proceso de molienda se hace en plantas con máquinas específicas. El grano del trigo pasa por varios procesos de molienda hasta que termina en la harina de trigo puntualmente. Este proceso no lleva ningún aditivo ni ningún químico adicional, es sencillamente aprender, que ese es el arte de la molienda, aprender a moler el trigo, el granito del trigo. Y después de que ya tengo la harina de trigo, llega el último paso, que es la fortificación, que es agregarle la premezcla vitamínica, y es que toda la harina de trigo que se vende en Colombia está fortificada con vitaminas y minerales. Aquí es muy importante resaltar que toda la harina de trigo que se consume o que es para el consumo de los colombianos se produce 100% en Colombia. Nosotros importamos el trigo y hacemos el proceso de molienda en nuestras plantas de producción, y toda esa harina de trigo que finalmente sale para las panaderías, para las pastelerías, para la producción de pastas o de galletas, toda esa harina es producida en Colombia. Bueno, hablemos un poco de cifras también. Actualmente, ¿cómo se está moviendo el mercado de harina fortificada en el país? Actualmente en Colombia estamos produciendo entre 1.3 y 1.4 millones de toneladas de harina de trigo fortificada, que como le decía se van principalmente, el 70% de esa harina se va para lo que son nuestras panaderías de barrio, porque a los colombianos les encanta consumir lo que llamamos el pan caliente, el pan recién horneado o el pan en punto de venta. Entonces el 70% de esa harina de trigo se va para las panaderías de barrio y el otro 30% de esa harina de trigo que producimos en Colombia se distribuye entre la categoría de pastas y la categoría de galletas. Bueno, ya me dio hambre de hablar del pan caliente. Lo más rico es un pan caliente. Ay, sí, personalmente a mí me encanta y a muchos colombianos es una tradición familiar en las mesas encontrar lo que es el pan caliente, lo que es una buena galleta.
Pero justamente esa tradición y ese gusto por estos productos pues también ha causado preocupación para el bolsillo de los colombianos y quiero invitarla a que veamos unos videos porque estuvimos preguntándole a la gente antes de venir a esta entrevista, bueno, qué piensan sobre el pan, qué está pasando en las mesas familiares, si se está consumiendo igual, teniendo en cuenta el tema de las salsas, pues esto fue lo que nos dijeron. Por ejemplo, antes cuánto compraba y ahora cuánto. Pues antes comprábamos 3.000 de pan, ya ahorita vale 800 un pan. ¿Y eso digamos que implica en su casa? ¿Han dejado de comer un pan? Claro. Por un lado, por lo caro y por otro lado, por salud. Anteriormente se compraba la bolsa de pan pequeño, ya se compra ese grande porque los panes pequeños ya no. Pues primero compraba unos 15.000, 20.000, ahora toca por ahí 30, 35. ¿Para el pan de cuánto tiempo? Por ahí de 4 días. Carísimo. ¿Por qué? Por los insumos, la harina está costosísima. No, pues para comprar 2.000 panes, yo antes con 2.000 pesos compraba 10 panes, ahora con 2.000 pesos no me alcanza para la casa el pan. Pues cada vez compramos menos. Si antes comprábamos, por ejemplo, 5.000 para un desayuno, ahora compramos 7.000. De pronto también hemos visto la alternativa de cambiarlo por arepas, por envueltos. El pan, ojalá fuera solo el pan, todo ha subido. El pan común y corriente está en mala calidad, entonces uno tiene que buscar un pan que sea más o menos compatible y que no te haga daño. Bueno, un promedio de 1.500 ahora es casi 2.000 o 2.500 o 3.000. Bueno, ya veíamos entonces ese panorama y quisiera preguntarle, teniendo en cuenta lo que dice la gente, que ahorita está muy caro, que ya no alcanza para lo mismo que se compraba antes, ¿cuál es el papel de ustedes como industria en todo esto? Bueno, pues los molineros de trigo hacen un increíble trabajo en Colombia. De hecho, en un estudio que hizo Bloomberg el año pasado, en Colombia tenemos por kilogramo dólar el precio de harina de trigo más barato de la región. En Colombia está aproximadamente en 0,83 dólares por kilogramo, mientras que siendo netos importadores de trigo, mientras que en un país, por ejemplo, como Argentina, que producen trigo, allá el kilogramo de harina cuesta $1. O en Ecuador, que puede costar 1,46 dólares por kilogramo. Entonces tenemos la harina de trigo más barata. Sin embargo, hay que decirlo que a nivel mundial, el trigo, que es el único ingrediente de la harina de trigo, ha tenido una volatilidad debido a la invasión que tiene en este momento Ucrania, porque Rusia y Ucrania son grandes productores de trigo y eso ha hecho que uno, se dispare el precio y dos, pues que haya mucha volatilidad en el precio. Adicionalmente, ese precio del trigo, por ser un commodity que se negocia en bolsas internacionales, especialmente en Estados Unidos, pues también le ha afectado muchísimo el alza en el precio del dólar. Entonces vamos a seguir viendo, digamos que un pan que sube de precio. Sin embargo, es muy importante decirle a los consumidores o a los amantes del pan que, teniendo en cuenta la alta inflación que hay ahora y que los consumidores o las que somos amas de casa tenemos que tomar decisiones de con tanto dinero qué tanto compramos, porque ya no alcanza a veces, pues en esa ecuación entre precio y valor nutricional, los alimentos derivados del trigo como el pan, las pastas que están en la canasta familiar siempre van a ser una muy buena opción, porque así suba un poco, siempre el pan va a ser mucho más barato que otros alimentos y ese mismo pan, por estar elaborado con harina de trigo fortificada, es decir, que tiene vitaminas y minerales, y adicionalmente, porque el trigo es el cereal con mayor proteína a nivel mundial, vamos a tener un alimento que por ese precio nos va a dar mucho mayor valor nutricional. O sea que el pan no solamente engorda, sino también nos nutre. Digamos que ahí es muy importante decir que el pan no engorda por la harina de trigo. Cuando uno consume un pan, hay diferentes tipos de pan. Al colombiano le gusta muchísimo lo que llamamos el pan blandito o el pan aliñado. ¿Qué pasa con el pan blandito y el pan aliñado? Que en algunas panaderías el principal ingrediente, o digamos que tiene un peso más dentro de los ingredientes, la grasa o el azúcar. Entonces son panes que tienen, además de la harina de trigo, un alto porcentaje de grasa o un alto porcentaje de azúcar. Entonces ahí es donde hay que balancear. Hay otros panes, como por ejemplo el pan baguette, que también nos gusta mucho a los colombianos. El pan baguette es solamente harina de trigo. Entonces vas a tener un pan que te va a dar alto valor nutricional, pero no te va a producir las calorías que te puede producir cuando tienes más contenido de grasa
y de azúcar. Bueno, me gusta esto porque también estamos aprendiendo entonces qué clase de pan es bueno para la dieta y para tener una nutrición adecuada. Pero hay algo que usted decía, directora, y es el tema de que los precios van a seguir aumentando, y eso es preocupante porque no solo pasa en el pan, pasa por ejemplo en productos como la leche. Recientemente nos dicen va a aumentar un 26% la leche directamente comprada a los productores. Entonces hay como una alerta y un miedo en los consumidores. ¿Qué pasa en ese consumo? Porque la gente puede decir, bueno, yo quiero consumir un pan que es nutritivo, que es típico en mis desayunos, pero no me alcanza el dinero. ¿Ha bajado el consumo entonces en esto? En el temas de pan hemos mantenido el consumo. Realmente frente a las toneladas que importamos durante el 2021, frente a las toneladas que importamos el 2022, tuvimos un incremento. Esto que nos lleva a que el consumo del pan se ha mantenido, subió un poco el consumo de pastas, pero con lo que usted hablaba, el precio de los alimentos, desafortunadamente por externalidades digamos que de la situación mundial, el tema de los alimentos se ha estado muy complicado porque Colombia tiene una industria de alimentos, digamos, y una industria molinera que produce de muy buena calidad, con muy buenos costos, pero tenemos materias primas que son importadas. Entonces la invasión de Rusia a Ucrania nos ha afectado, nos está afectando también la subida del dólar y en su momento que desde ahí también viene un rezago de altos precios, nos afectó también la crisis de transporte marítimo que se generó después del COVID. Entonces todo esto ha hecho lo que llaman algunos analistas la tormenta perfecta para que el precio de alimentos esté tan alto. Sí, ha sido una mezcla de bastantes cosas, pero por ejemplo, uno de los datos que más llama la atención es lo que usted nos decía. Asciende casi más de 2.300.000 toneladas de trigo importadas. El hecho de que no haya una producción nacional lleva también a que entonces ese precio sea cada vez más alto. Indiscutiblemente el precio del trigo a nivel mundial afecta el precio final de la harina de trigo. Sin embargo, el trigo, aunque es el commodity que más ha subido a nivel mundial, usted ve y digamos que esa correlación en el precio final de la harina de trigo no se ve tan impactado en los alimentos derivados del trigo. Al final, lo que le decía, un pan siempre va a ser el alimento más barato que va a poder comprar el consumidor, siempre. Y lo mismo la pasta. Es decir, los colombianos tenemos que aumentar también el consumo de pastas porque por su precio y su valor nutricional son una muy buena opción frente a temas de inflación o altos precios de alimentos. Y regresamos con esto que se llama Al Día con el Agro. Hoy hablando de uno de los productos favoritos de los colombianos, que son todos estos productos de panadería, el pan, las galletas, la pastelería y por supuesto también las pastas. Algo tienen en común y es que vienen de la harina fortificada de trigo y hoy estamos hablando de esa industria, pero ya nos vamos a ir al proceso agrícola, que es lo que pasa en la producción nacional, porque sí que ha causado revuelo hablando de inflación. Muchos dicen, si sembráramos más trigo en Colombia podríamos bajar estos precios. ¿Usted cree que es así? En Colombia, desafortunadamente, la vocación del suelo no nos da para tener trigo. El trigo necesita unas condiciones especiales de frío y de humedad que no tenemos por ser un país tropical. Cuando uno mira el mapa mundi, el globo terráqueo, los grandes productores de trigo, cultivadores de trigo, están cerca de los polos. Entonces ahí tenemos Canadá, tenemos Estados Unidos y hablando de América, abajo tenemos a Chile y Argentina. Entonces, en los países tropicales no tenemos trigo. Por eso Colombia, aunque en los años 60 hizo un ejercicio importante trayendo semillas que podían aumentar la producción, nunca llegó más allá de 150.000 toneladas de producción en todo el territorio nacional. Bajito, ¿no? A muy comparación bajito. de la demanda. Ahora tenemos 6.000 toneladas de producción, que es nada, casi todo se va para lo que conocemos el cuchuco de trigo, y Colombia, para que se hagan, digamos que, para que entiendan, tenemos 6.800 toneladas en este momento de producción y Colombia tiene que importar 2 millones de toneladas para atender el consumo interno. O sea, la oferta es muy baja. Es muy bajo lo que se produce en Colombia y es porque el trigo no se da en los suelos colombianos. En la época de los 60, cuando se hizo este ejercicio que logramos llegar a 150.000 toneladas con un gran esfuerzo hecho por parte del gobierno, los mismos campesinos empezaron a sustituir el cultivo de trigo
por lo que se llama ahora ganadería de doble propósito, porque el cultivo no les dejaba alta rentabilidad, porque la calidad y el número de toneladas por hectárea era muy bajo. El trigo necesita, además de las condiciones climáticas, de grandes extensiones para poder producir grandes volúmenes y que sea rentable. Sembrado por hectárea o en agricultores de menos de 1 hectárea, eso no tiene ninguna rentabilidad y por eso los campesinos los empezaron a sustituir. Bueno, hablemos un poco de ese proceso y contextualizando un poco a la gente e imaginándonos el cultivo directamente, por ejemplo, los que hay acá en Colombia, que usted nos cuenta que se producen 6.000 toneladas. ¿Cómo funcionan estos cultivos acá? Es decir, las grandes extensiones entonces nos denotan que existen solo grandes productores. No, en Colombia no tenemos ni grandes extensiones ni grandes productores. Tenemos unos cultivos muy pequeños en Nariño, que no llegan a más de 2.000 hectáreas, y algunos cultivos que tenemos todavía en Boyacá. Esos cultivos son de agricultores muy pequeños y lo que les decía un poco, por la calidad del trigo que sale, normalmente lo utilizan para trigo forrajero, que es alimentación para los animales, porque no sirve para molerlo para panadería, y se va también, dependiendo de la semilla, para cuchuco de trigo. Pero son extensiones muy pequeñas, son agricultores muy pequeños que tienen pues su trigo. Ya un cultivo, por decir, hasta hereditario. Hereditario, pero muchos lo sustituyeron. Hay unos muy pocos que lo han mantenido, pero casi todos han optado por sustituir el trigo porque nunca da. Yo siempre pongo este ejemplo teniendo en cuenta el clima, y es que Colombia es gran productor de café porque estamos en una zona tropical. Nosotros cultivamos trigo, nosotros cultivamos café, los canadienses cultivan trigo, entonces ellos nos mandan el trigo y nosotros le mandamos el café. Es decir, no todos los países podemos cultivar todos los productos porque eso depende del suelo, depende de la lluvia, depende de la humedad y depende de digamos que siempre, y como lo dicen ustedes en su programa y le he escuchado a varios que han entrevistado, el agro es la única fábrica a cielo abierto. Entonces ahí depende uno de las condiciones del suelo, de las condiciones climáticas, y pues Colombia no es un país apto para el cultivo del trigo. Sí, porque es que justamente uno de los mitos, si lo podemos llamar así, una de las informaciones que ha tomado bastante revuelo en todo esto es que Colombia podría tener la capacidad de ser una despensa agrícola del mundo, pero entonces ¿no podríamos nosotros ser una despensa de trigo en un futuro? Podemos ser una despensa agrícola del mundo, pero hay que mirar para qué productos se pueden sembrar en nuestra tierra, y el trigo no es uno de ellos. Es decir, cuando hablamos de alimentación, hay muchos alimentos que vienen del agro o que la materia prima viene del sector agrícola. Entonces ahí lo que Colombia tiene que mirar es con la vocación que tiene, de su suelo, de su clima, de su ubicación geográfica, porque ahí también influye el número de luz que hay en el día, mirar cuáles productos se pueden sembrar acá y van a tener un alto rendimiento y un alto desempeño, y a esos es los que hay que apostar. Pero los que no nos van a dar esos rendimientos, ni nos van a dar esa productividad, ni nos van a dar esa calidad, pues no podemos apostarles a ellos, porque pues eso es condenar a los campesinos a que no tengan, digamos, que ganancia en esos cultivos. Entonces, claro que podemos ser una despensa agrícola, pero de los productos que podemos cultivar, los que no, como el trigo, pues es mejor importarlo y poder tener una balanza exportadora con otros que sí podemos ser jugadores internacionales. Sí, le pregunto esto porque justamente lo que es la Federación Nacional de Cereales, de cerealistas y también leguminosas en Colombia, nos han recalcado mucho eso, y es que Colombia tiene un potencial, por ejemplo, para productos como el maíz, como el frijol, pero la mayoría se importa. Y eso entonces hace que mucha gente también relacione el trigo y diga, hombre, la situación que necesitamos es empezar a sembrar, es empezar a invertir en nuestra tierra y dejar de invertir en países extranjeros. ¿Usted cree que esto es así? Vuelvo e insisto que, y trayendo un poco lo que dice FENALCE, el mundo se ha alimentado de 4 grandes cereales durante todo lo largo de su historia: el trigo, el maíz, el arroz y la soya. Entonces, los países sobreviven a punta de los cereales porque son el único alimento que se produce en volumen, que genera grandes volúmenes. Entonces, ¿ahí qué pasa? Colombia puede tener una posibilidad de tener grandes cultivos de maíz porque tenemos un clima tropical, y de hecho los cultivos que hay actualmente están produciendo muy buen maíz, pero nunca nos va a pasar lo mismo con el trigo. Por eso usted, muchas de las declaraciones que da FENALCE siempre está hablando del maíz, pero nunca se está pronunciando sobre el trigo porque no nos da la tierra.
Es decir, es muy difícil, tendríamos que tener un desarrollo genético muy especializado para poder decir tenemos una semilla de trigo que nos da en Colombia, porque claro, yo puedo sembrar una semilla de trigo en mi jardín o en mi finca y me va a salir la espiga muy linda, pero cuando tú ya vas a coger el grano y lo vas a pasar por el proceso de molienda para que le funcione a los panaderos, no te va la elasticidad. No tiene la calidad suficiente. No tiene la calidad suficiente porque para que la harina de trigo le funcione al panadero, esa harina de trigo tiene que tener un trigo que tenga unas condiciones especiales de proteína, de nivel de gluten, que lo hace que sea más elástico, más volátil, y el panadero puede hacer esto con la masa que tiene. Entonces es muy diferente. Lo mismo, utilizamos diferentes trigos dependiendo si el trigo va para panadería, si el trigo va para galletería o si el trigo va para pasta. Y eso pasa, por ejemplo, con el molino que estuvimos viendo al principio, el molino El Lobo. Manejan varias líneas también de producción. Molino El Lobo tiene varias, digamos que varias líneas de molienda, como se llama, pero Molinos El Lobo, toda su producción va para panadería. Molinos El Lobo no tiene, digamos que la línea para hacer la harina de trigo para galletería y para pasta, porque como le decía, son máquinas especializadas y dependiendo del tipo de grano que tengo de trigo, pues las máquinas son diferentes. Entonces para pastas necesito unas, para galleta necesito otras y para la harina de trigo, que sea para panadería, necesito otras. Bueno, y el tema, por ejemplo, en el trigo, hablando ya específicamente de la tecnología y la indumentaria es positiva, porque uno va a sectores, no sé, como el arroz, y por ejemplo, una de las quejas constantes es el tema de maquinaria en los molinos, de que hace falta recursos, de que hay que invertir, pero en el tema del trigo vemos que ustedes ya tienen un paso agigantado, por ejemplo, en materia de tecnología, de una buena maquinaria. Cuando hablamos ya en el sector, digamos que de molinería, que ya me aparto un poco del sector agrícola, realmente los molineros en Colombia, las 40 plantas de producción que tenemos tienen de las maquinarias más modernas de Latinoamérica. ¿Y por qué se han preocupado los molineros por tener estas máquinas de, digamos que de la última tecnología? Porque eso les permite varias cosas. Uno, la mejor extracción del grano, es decir, del trigo, lo que hace que yo tenga una harina de trigo de mucho mayor calidad. Dos, ahorros en costo de energía y tres, ahorros en costo de agua. Entonces los molineros desde hace muchos años vienen trabajando en la sostenibilidad y digamos que en todos los temas de cambio climático. Entonces las máquinas es lo que les permite tener esos ahorros y esa mayor calidad de la harina de trigo. Bueno, vámonos entonces ahora a hablar de ese contexto global. Ya nos decía usted, somos unos de los mejores en materia de maquinaria en Latinoamérica, que eso es un plus gigante, pero hablemos ahora del contexto que se vive a nivel mundial con el tema del trigo. Usted nos lo decía al principio, la guerra Rusia-Ucrania ha sido un factor fundamental en esto, no solo para el trigo, sino para otros cereales, para otras importaciones, otros insumos, pero ahorita que ya ha pasado cierto tiempo, que estamos en 2023, ¿cómo está ese tema? ¿Cómo funciona a nivel mundial el tema del trigo? Hay unos países productores, esos países productores después de la cosecha de ahí se salieron tantas toneladas y eso es lo que se llama la oferta mundial del trigo. Y eso se cruza con la demanda mundial del trigo porque el pan es el alimento más consumido a nivel mundial. Entonces, dependiendo de esa oferta y de esa demanda, en la medida en que haya, digamos que la oferta necesaria para atender la demanda, digamos que el precio del trigo tiene un precio estable. ¿Qué ha pasado con la invasión de Rusia a Ucrania? Que al ser Rusia y Ucrania conjuntamente el 30% de las exportaciones a nivel mundial de trigo ha puesto, digamos que un poco en riesgo esa oferta, ese inventario de trigo que hay y por eso los precios han manejado tanta volatilidad y va a seguir haciendo así porque llevamos un año de la guerra, hace un año empezamos la guerra y lo que vemos es que no va a haber solución por lo menos a corto o a mediano plazo. Entonces vamos a seguir porque ellos siguen teniendo dificultades. Si usted escuchó el año pasado un acuerdo para sacar los granos, ese trigo se pudo sacar, pero siempre está teniendo complejidades porque justo en la zona en donde más se ha concentrado digamos que la guerra es de donde sale, por donde debe salir el trigo. O sea, el acuerdo no ha sido tan efectivo como se esperaba. Lo que pasa es que el acuerdo que hacen es para permitir que algunos buques graneleros salgan, pero no es constantemente la salida del trigo. Y recuerda que no solamente Ucrania es gran productor de trigo, sino gran productor de aceite, gran productor de otros, Rusia es gran productor de fertilizantes. Entonces, toda esa mezcla hace que todo lo que tiene que ver relacionado con los productos agrícolas tenga un precio muy volátil mientras esté la invasión de Rusia a Ucrania. Bueno, es increíble ver entonces también cómo los rastros de la guerra
llegan a los productos agrícolas, llegan a nuestra canasta básica familiar y no solo de estas zonas, de estos países, sino de todo el mundo. Pues directora, muchísimas gracias por acompañarnos y mostrarnos un poco ese panorama de la industria de molineros de trigo en Colombia. No, muchísimas gracias a ustedes y siempre estamos abiertos para que conozcan más del trigo, de la harina de trigo y de todos los alimentos derivados del trigo.